Dios. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, tengan un feliz sábado, siéntanse felices ante la presencia del Señor, porque Él está aquí y Él quiere ver a sus hijos felices. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. En el seminario profético La Revelación de Jesucristo, hoy vamos a retomar el estudio del tema titulado La respuesta de Dios a la angustiosa pregunta del sexto sello, tercera parte. Entendiendo esa pregunta como aquella que dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es la pregunta más penetrante que se hará en el final de los tiempos. Esta pregunta se hará en el contexto de la gran tribulación o el gran tiempo de angustia, como también se le conoce a la ocasión cuando se derramen las 7 postreras plagas sin mezcla de misericordia. Y en los 2 temas anteriores que he presentado, la respuesta de Dios a esta pregunta ha sido que los únicos que van a estar de pie en ese tiempo son los 144,000 sellados. Ellos serán los únicos que tendrán el sello de protección de Dios, el cual también se le conoce como el sello de la verdad, el sello de la aprobación, el sello de propiedad, el sello de redención y el sello del carácter. Pero ¿de dónde son tomados los 144,000? Vamos a la Biblia, Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. Y la Escritura dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estas 12 tribus que son mencionadas aquí no se refieren al Israel literal, sino que se refieren al Israel espiritual, por 2 razones. Una, porque las tribus del Israel literal, esas ya no existen más. Lo que hoy existe es el Israel espiritual. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Vamos aquí al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 7. Romanos 9, versículos 6 al 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué cosa? Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí nosotros vemos de que israelitas
No son, dice el apóstol, solamente aquellos que descienden de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces, ¿cómo es que esto se debe entender? Para eso vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Tengo una Biblia tan delgadita que se me van los libros rápidamente. Gálatas 3, 29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces pregunto, ¿somos nosotros israelitas? Sí. Si nosotros somos de Cristo, ciertamente familia de Abraham somos. Y somos herederos de las promesas que se le hicieron a Abraham. Veamos el versículo 7 al 9 aquí mismo de Gálatas 3. Los versículos 7 al 9 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos de ustedes se consideran que son de fe? Exactamente. ¿Cuántos de ustedes saben y creen que han sido justificados por la fe? Entonces, dice Pablo que los que son de fe, estos son descendientes de Abraham, porque estos son parte de esa bendición que se le dio a él al decirle: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora el capítulo 6, verso 16 de aquí de Gálatas. Gálatas 6, verso 16 nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y a quién? Y al Israel de Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Y quiénes son el Israel de Dios? Pablo está hablando aquí en Gálatas a los gentiles y está hablando de los judaizantes, de los judíos que los están obligando a que se circunciden. Pablo está concluyendo su carta y después de hacer todo su argumento de cómo es que se salva el ser humano, dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En este caso, hermanos y hermanas, el Israel de Dios son todos aquellos que, sin haber sido israelitas, pero por la fe son descendientes de Abraham, vienen a convertirse en un Israel espiritual. Así nosotros miramos que prácticamente nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser el Israel de Dios, que incluye tanto a los judíos como a los gentiles convertidos. De manera que este Israel escatológico, como le llaman, porque es del tiempo del fin que ha mencionado Apocalipsis, no es más el Israel literal, aquel de 12 tribus, sino que es el Israel espiritual. Otra razón por la cual no está hablando del Israel literal es porque las tribus del Israel que hemos leído en el Apocalipsis no es su lista igual a la lista original que nosotros encontramos de las 12 tribus en el Antiguo Testamento.
y que hablan del Israel de antaño. Por ejemplo, en la lista de Apocalipsis y en la lista de Números, ¿qué ustedes encuentran en la lista de Apocalipsis que está faltando? ¿Qué tribu allí o qué tribus no están en la lista? No está Dan y no está ¿quién más? No está Efraín. Mira, esta es la lista de Apocalipsis. Allá está la de Números 1, 4 al 15. Dan y Efraín están allá y en esta lista no están Dan ni Efraín. De manera que nosotros miramos aquí de que este Israel no puede ser el Israel de antaño. No puede ser el Israel de las 12 tribus literales. Este tiene que ser el Israel del que Pablo nos acaba de decir. El Israel espiritual, el Israel de Dios, al cual pertenecen todos los que son de fe y por lo tanto se constituyen en descendientes de Abraham. Es decir, en nosotros, por la gracia de Dios. Pero ¿por qué razón no está Dan en esta lista? ¿Y por qué razón no está Efraín? Si de esta lista se sacan los 144,000 y Dan y Efraín no aparecen, ¿cuál es el mensaje, aparte de lo que ya dije, que se está dando acá? Yo creo que para eso tendríamos que ir a unos textos y mirar qué pasó con la tribu de Dan y qué pasó con la tribu de Efraín. ¿Qué les parece? Vamos al libro de Jueces, capítulo 18, versículos 30 y 31, para ver lo que hizo la tribu de Dan. Jueces 18, versículos 30 y 31. Jueces 18, versículos 30 y 31. Dice lo siguiente: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. De manera que nosotros miramos aquí a los danitas, a los de la tribu de Dan, que hermanos y hermanas cayeron en apostasía, pues establecieron la idolatría. Nosotros miramos acá que ellos establecieron un culto rival al culto del verdadero Dios que se hacía en Silo. Ellos están aquí prácticamente, hermanos, adorando imágenes. Y así miramos que Dan se caracteriza por ser apóstata y por haber establecido la idolatría en el pueblo de Israel. Pero ¿qué de Efraín? ¿Qué dice la escritura de esa tribu? Vamos al libro de Oseas, capítulo 4, 17 y 18. Dice: Efraín es dado a ídolos, y por lo tanto, ¿qué hay que hacer con él? Déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y así nosotros vemos que esta otra tribu lamentablemente igual cayó en la idolatría. El capítulo 8, verso 11 dice: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. De manera, hermanos y hermanas, que habiendo nosotros visto o leído estas evidencias bíblicas, no cabe duda que la apostasía de Dan y Efraín no le dan para que el Señor los ponga en la lista del Israel espiritual, del cual pueda sacar 12,000 sellados. Está justificado que no aparezcan en la lista, pues estas tribus, como ustedes pueden ver, ellas han caído en apostasía. ¿Cuál es el mensaje entonces? El mensaje es el siguiente:
que en el Israel espiritual, en el Israel de Dios de este tiempo, no debe haber lugar para la apostasía. Y en los 144,000 que se va a sacar, no puede ser sacado de un lugar donde estén practicando la idolatría o la apostasía. Prácticamente el mensaje es que en el Israel espiritual de los últimos tiempos no hay lugar para los apóstatas y por lo tanto Dan y Efraín no aparecen. Ahora surge la pregunta: ¿por qué solo 12,000 son sacados de cada tribu? Si el Israel espiritual lo componemos nosotros, ¿por qué el Señor saca solo 12,000 de cada tribu, haciendo un total de 144,000? Si el Israel espiritual lo componemos, ¿cuántos, hermanos? Lo componemos millones. ¿Por qué el Señor saca solo 144,000, 12,000 de cada tribu, si somos millones los que nos sentimos parte del Israel de Dios, del Israel espiritual? Oh, hermanos y hermanas, es que el mensaje que nos está dando el Señor es que en el final de los tiempos solo un remanente se va a salvar. Lo que está diciendo el Señor es de que al final de los tiempos, de las personas que estén vivas, solo un remanente fiel va a ser trasladado al cielo sin ver la muerte. La hermana White dice que si nosotros llegamos a estar vivos para cuando Cristo venga, nos dice la hermana White, esfuércense por estar entre los 144,000. Esfuércense. Oh, hermanos y hermanas, cuando Jesús venga, solo 144,000 de los vivientes se van a salvar. Pastor, cuidado, no diga eso. Bueno, hermanos, yo no quiero ser dogmático en esta posición, pero la verdad es que miren, cuando uno mira lo que Dios demanda de los 144,000, uno dice, pues sí, quizás son literales. La hermana White dice, son 144,000 en número y vivientes. Es decir, no verán la muerte cuando Jesús venga. Dentro de los que estén vivos, dice la hermana White, 144,000 en número. Y uno puede argumentar y decir, pero es que son muy poquitos. Yo no creo que son los 144,000 el Señor de todos los vivientes aparte. Y entonces uno llega a esta conclusión, a la misma conclusión que llegó un pastor del Israel moderno. Dijo este pastor, yo siempre he creído de que los 144,000 son simbólicos, pero cuando yo miro a los hermanos, qué calidad de vida cristiana la que llevan, me atrevo a pensar que van a ser literales. Así dijo ese pastor. Siempre he creído que son simbólicos para ver si por ahí nos colamos más, pero cuando veo, dijo, la calidad de vida cristiana que llevan los miembros, me atrevo a pensar que van a ser literales. Y es que, hermanos y hermanas, cuando uno mira la Escritura, uno ve de que realmente solo un remanente se va a salvar. ¿Y qué entendemos nosotros por la palabra remanente? ¿Un montón o un poquito? Es un poquito, residuo. Dejemos que el apóstol Pablo hable. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 27.
Romanos capítulo 9, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, ¿qué cosa? Será salvo. Qué verdad más contundente. Aunque sea el Israel moderno, los millones que dicen que ya alcanzó, solo un remanente es el que se va a salvar. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque el Señor, hermanos, conoce mejor que nadie a sus hijos. Y Él sabe quién verdaderamente le obedece, quién verdaderamente le ama, quién verdaderamente hace lo que Él le ha dicho. Y para que nosotros vayamos teniendo una idea de cómo es el remanente, y para que entonces veamos si realmente pues puede ser simbólico o literal, ¿qué les parece si vamos al libro de Sofonías para que nos diga cómo es el remanente? Vamos al capítulo 3, versículo 13. Sofonías, capítulo 3, verso 13. Ok, Sofonías 3, versículo 13 dice: el remanente de Israel no hará ¿qué cosa? A ver, ¿cómo leyó por ahí alguien? ¿No hará qué cosa? Iniquidad. ¿Sabe que la Reina Valera aquí como que no ha traducido bien el asunto? Porque dice que el remanente de Israel no hará ¿qué cosa? Injusticia. Pero la Biblia que tiene la hermana y la King James dice: el remanente de Israel no hará iniquidad. ¿Qué significa eso? El remanente de Israel no cometerá pecado. Y luego, ¿qué más dice? Y no dirá ¿qué cosa? Mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. A ver, hermanos y hermanas, ¿cómo es el remanente? Uno que no peca y que no miente, y que en sus bocas no hay lengua engañosa. ¿Qué les parece esta descripción, esta característica del remanente? Y saben ustedes que cuando uno va a buscar a los 144,000, uno encuentra que esa es la característica de ellos. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 5. Apocalipsis 14, versículo 5. Describiendo aquí a los 144,000, nosotros encontramos que dice: y en sus bocas, ¿qué cosa, hermanos? No fue hallada mentira, pues son, ¿qué cosa? Sin mancha delante del trono de Dios. El mismo que Sofonías describe como remanente es el mismo que Jesús describe en el tiempo del fin. Un remanente que no es chismoso, que no es mentiroso, un remanente que es sin mancha, es decir, que no hay pecado en él. Oh, mis hermanos y hermanas, nosotros miramos entonces que valdría la pena ponerle atención a esta característica de que en sus bocas no fue hallada mentira, de que no hay engaño en su boca y que es sin mancha. Digo que sería bueno ponerle atención a esto, porque esto lo que significa, hermanos, es de que el cristiano
del tiempo del fin debe ser un cristiano sincero, un cristiano sin fingimiento, un cristiano sin hipocresía, un cristiano que nos podamos ver a la cara de frente, porque no estoy hablando detrás de ti. Oh, hermanos y hermanas, si nosotros, como dice la mensajera del Señor, debemos esforzarnos por estar entre los 144,000, bien haríamos en considerar esta característica de que en nuestras bocas no es hallado engaño, no es hallada mentira. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, de esto adolecemos muchísimos. Si no exageramos las cosas cuando las contamos, a veces, hermanos, las decimos de una manera que son una clara mentira. A veces, hermanos y hermanas, nosotros nos damos a la tarea de andar chismeando entre nosotros. Y ya allí nosotros podemos ver que si queremos ser de los 144,000 vivientes, pues como que quizás sí, ¿verdad? Van a ser literales. Porque de chismosos está lleno el cristianismo. De chismosos están llenas las iglesias. Y de muchos que piensan que son del pueblo remanente del Israel moderno, pero practicando la chismografía. Oh, mis hermanos, como dije, no quiero ser dogmático en decir serán literales o son simbólicos, pero cuando uno escarba, uno dice, la sierva del Señor dijo, son 144,000 en número y son vivientes. Es para que uno, hermanos, haga su análisis, haga su reflexión y piense si ahí puede meter a todo el mundo o solamente el remanente. Descrito tal como lo acabamos de leer en Sofonías y como lo acabamos de leer aquí en Apocalipsis 14. Y en esto el don profético tiene exhortación para nosotros. Vean ustedes, quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación en las obras infructuosas de las tinieblas. En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán sencillos, sinceros y veraces, porque se preparan para la comunión con los santos, en cuyas bocas no fue hallada mentira. Discurso Maestro Jesucristo, página 61. Así que, mis hermanos y hermanas, si nosotros estamos aquí preparándonos para la comunión con los santos en cuyas bocas no fue hallada mentira, bueno es, mis hermanos, que un propósito de este nuevo año sea no ser mentirosos, no andar diciendo cosas que no son, no levantar falsos, y aunque las cosas son verdad, no andarlas regando como un veneno, sino mejor buscar a la persona y decirle, hermano, hermana, esto y esto pienso de ti, esto y esto sé de ti, y aquí vengo para decirte, enmienda tu camino porque Cristo viene pronto. Le haría mucho bien al hermano, a la hermana decirle eso, que andárselo diciendo a fulano, a sutano y a perengano en la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, nosotros miramos aquí que esto es un consejo que aparece en las Escrituras repetidamente. Por ejemplo, vean Efesios 4, versículo 25. Efesios 4, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Escuchó esto? Somos miembros los unos de los otros. Y por lo tanto dice, desechemos la mentira y hablemos la verdad, cada uno con nuestro prójimo.
Oh, qué sabio es este consejo, hermanos. Porque la obra de Dios en este mundo está basada en la verdad. Y los que la predican deben ser personas de verdad. La iglesia y los miembros, si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, hermanos, debemos ser veraces en todo. Oh, las palabras de Pablo no son sino una reiteración de lo que dijo aquel profeta Zacarías. Vamos para allá. Zacarías 8, versos 16 y 17. Zacarías 8, versos 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Noten ustedes lo que debemos hacer: solamente hablar la verdad, juzgar según la verdad y no pensar mal de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Así nosotros miramos que el remanente final, los 144,000, poseen esa característica y nosotros debemos desear poseerla también. Dice el don profético: ahora, hermanos, si tenemos lenguas ingobernables y ellas hablarán, necesitamos corregirlas. ¿Cómo lo haremos? Sigamos al Cordero, sigamos las pisadas de Cristo. Necesitamos santificar nuestra conversación. No deseamos impurezas en nuestros labios, no deseamos contaminación en nuestros corazones, no deseamos nada que nos contamine. Sermones Escogidos, página 74. No sé si tú habías pensado, este año va a ser un cambio en esto, pero el Señor trae este mensaje para que lo tomes como algo vital en tu vida para poder ser parte de los 144,000. Hermanos, qué interesante cuando la sierva del Señor dice: hay que gobernar la lengua, hay que corregirla, pero solo se puede lograr siguiendo ¿a quién? Al Cordero, porque el Cordero nos muestra cómo habla, el Cordero nos enseña cómo Él se expresa. Oh, hermanos y hermanas, debemos santificar nuestra conversación. No tienen que ser nuestros labios impuros. No dejemos que se contaminen nuestros labios con las cosas que hablamos. El otro día venía yo manejando y entonces de repente vino un pensamiento y me acordé de que antes de hablar, ¿qué cosa? Hay que pensar. Y estuve a punto de decir lo que pensaba, pero con la misma el Señor me dijo: no, si hablas ya contaminaste todo, ya arruinaste todo, mejor aguántate. Eso, hermanos, se llama dominio propio. Y eso es un dominio propio que el Señor nos lo ha dado a todos. Solamente tenemos que ejercerlo. Pero eso se ejerce en la medida en que tengamos una relación íntima con Cristo. Miren, Mateo 5:37, Jesús nos da un consejo muy importante. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, dijo Cristo, ¿qué cosa? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, ¿qué pasa, hermanos? De mal procede. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no.
Si hablas de más, ya hablaste el mal. Así nosotros miramos, hermanos, que esto es un principio que debemos observar siempre en toda conversación. Ahora mire lo que dice la sierva del Señor, hablando de estas palabras de Cristo. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Si se prestara atención a estas palabras de Cristo, se refrenaría la expresión de malas sospechas y ásperas censuras, porque al comentar las acciones y los motivos ajenos, ¿quién puede estar seguro de decir la verdad exacta? ¿Cuántas veces influyen sobre la impresión dada el orgullo, el enojo, el resentimiento personal? Una mirada, una palabra, aún una modulación de la voz pueden rebosar mentiras. Hasta los hechos ciertos pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa. Lo que es más que la verdad, ¿qué dijo Cristo? De mal procede. Discurso Maestro Jesucristo, página 60. Y sigue diciendo ahora la Review and Herald del 28/8 de 1888. Por favor, déjese ya el lenguaje áspero y criticón. No os excuséis diciendo que es natural que habléis de cierta manera. Nunca digáis, es mi forma de ser cuando soy áspero y mal hablado. Y así creáis que es suficiente razón para que complazcáis tal conducta. Rasgad el corazón y no vuestra vestidura y tornaos al Señor. Aquello de que yo así soy, de que siempre he sido así desde pequeño o desde pequeña, eso no cuenta más para poder ser de los 144,000. Si somos respondones con el esposo, con la esposa, con los padres y con cualquier otra persona, hermanos y hermanas, tengamos cuidado, porque por nuestras palabras seremos justificados, dice el Señor, o por nuestras palabras, ¿qué cosa? Seremos condenados. Así que si en las bocas del remanente de los 144,000 no es hallada mentira, no hay engaño en su boca, tomemos en cuenta esto, porque todo esto está involucrado en esas declaraciones. El hablar exasperadamente, el exagerar las cosas, el ser respondón, el andar divulgando, el andar exagerando. Y sigue diciendo el don de profecía. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios. El engaño en cada una de sus muchas formas es ¿de quién? De Satanás. El que en algo se aparte de la verdad exacta se somete al poder del diablo. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos. ¿Y cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio impiden que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen? No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es verdad. Discurso Maestro Jesucristo, página 60. Por eso es importante, hermanos, seguir a Jesús en esto. Pero volviendo al tema de los 144,000, ¿será que solo ellos se van a salvar? De los que estén vivos cuando Cristo venga, 144,000 son los que van a ser sellados y ellos van a ser salvos. Pero no quiere decir de que ellos serán los únicos en ser salvos a lo largo de la historia.
a lo largo de la historia se van a unir a los 144,000 una gran multitud que también será salva por la gracia de Jesús. De eso voy a predicar en nuestro próximo tema. Por ahora solo les animo y les pido que busquemos tener la característica de los 144,000, de que somos sin pecado y que en nuestras bocas no es hallada mentira. ¿Cómo se puede lograr esto? De rodillas, orando, estudiando y teniendo una íntima comunión con el Señor. ¿A cuánto le gustaría tener esa característica? Que Dios les bendiga y que con la ayuda de Dios lo logremos. Vamos a pedirle al Señor que nos lave en su sangre, que nos lave en su sangre toda nuestra vida para ser sin mancha delante de Él, y que nos lave también en su sangre nuestra boca para que no haya en ella ninguna mentira. Vamos a arrodillarnos para pedírselo al Señor. Padre nuestro, entendiendo, Señor, que solo un remanente de los últimos que estén vivos en este mundo cuando vengas se van a salvar, y que esos están enumerados como 144,000, y entendiendo, Padre, la característica que tienen, que son sin mancha, que no tienen mentira en su boca, oh Señor, que prácticamente tienen un carácter que es el tuyo, no es el de ellos. Entendiendo esto, Señor, y sabiendo de que nosotros queremos ser parte de ellos, o estar con ellos cuando con la multitud ellos se junten, oh Señor, entendiendo esto y analizando nuestra vida, como dice un himno, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, oh Señor. En esta hora te pedimos que nos cubras con tu manto de justicia, que nos laves en tu sangre, que quites nuestros trapos de inmundicia y nos pongas la vestidura de justicia. Ah, Padre, te pedimos también que purifiques nuestros labios, que nos limpies de toda contaminación, que laves, Señor, nuestros labios, que laves nuestra boca para no caer en el pecado de la mentira. Ayúdanos, Señor, a ser un remanente del cual tú puedas sentirte feliz, honrado y glorificado. Oh Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos que nos des victoria sobre esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.